El concepto de beneficio como tal no está definido de manera clara por alguna norma en específico, ¿no? Sin embargo, sí es mencionado tanto en la Constitución como en algunas otras normas legales, como por ejemplo la ley que regula la compensación por tiempo de servicios. El artículo 24 de la Constitución establece en segundo párrafo que el pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, ¿no? Entonces, vemos pues que la remuneración y los beneficios sociales tienen una protección constitucional, ¿no? Y del solo hecho que se reconozca a estos en este nivel de jerarquía constitucional, pues irradia a todo lo demás, a todas las demás normas legales, ¿no? Eh, Definiciones exactas de qué es un beneficio social no hay como tal. Algunos señalan pues que son aquellos beneficios eh, que la ley otorga o reconoce al trabajador, eh, que no necesariamente tiene por objeto retribuir la prestación de los servicios del trabajador, sino que a veces tienen un sustento social, ¿no? Y esto lo vemos básicamente, por ejemplo, en la asignación familiar, ¿no? Donde por mandato legal, por voluntad del legislador, tuvo pues la premisa o la idea, la política contributiva que también debía de participar el empleador en el sostén de aquel trabajador que cuenta con una carga familiar, ¿no? Entonces, este es un beneficio social de carácter legal, que no está sujeto a que si el trabajador desempeña bien su labor, no la desempeña, si trabaja por horas, no trabaja por horas, si cumple o no con un mínimo de horas, ¿no? La asignación familiar pura y dura la establece la ley, ¿no? Simplemente basta con que el trabajador tenga a su cargo un hijo menor de edad y suficiente con ello para que tenga derecho a percibir, ¿no? Entonces, pues, definiciones exactas no la vamos a encontrar. Sin embargo, existe pues algunos juristas que han tratado de darle algún alcance o una precisión, ¿no? Algunos pues eh, consideran que para su determinación hay que tener en cuenta su origen de determinado beneficio, su forma de prestación, ¿no? Entonces, hemos encontrado algunas formas o criterios para clasificarlos como tal, ¿no? Un primer criterio es el criterio restrictivo, ¿no? Que antiguamente, ahora ya no tanto, se consideraba pues beneficios sociales solamente aquellos que eran reconocidos por la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, que estaba regulado o aprobado por el Decreto Legislativo 688, ¿no? Del año 1991, ¿no? En esta ley se reconocía como beneficios sociales a la CTS, la bonificación por tiempo de servicios y el seguro de vida, ¿no? De ella se han desprendido ya mediante normas especiales. La CTS tiene su propia norma especial. El seguro de vida sí se mantiene en base a este decreto legislativo 688. Sin embargo, ha sido complementado, ¿no?, con decretos supremos a partir del año 2019 y 2021, si no me equivoco, 2020, ¿no? Se han ido complementando, o precisando, mejor dicho, ¿no? Entonces, algunos aplicaban este primer criterio restrictivo, ¿no?, de qué o cuáles eran los únicos beneficios sociales, ¿no? La CTS, la bonificación por tiempo de servicios y el seguro de vida, ¿no? Esta posición claramente es muy restrictiva, toda vez que excluye de este concepto a la participación en las utilidades, por ejemplo, ¿no? Un criterio ya más amplio establece pues que será beneficio social todo aquel complemento o suplemento, ¿no?, independientemente del nombre o modalidad de entrega,
que ingresa como beneficio social y que forma parte de la esfera patrimonial del trabajador, ¿no? Ojo, este es un complemento o suplemento aparte de la remuneración, ¿no? La remuneración como tal no es un beneficio social, es simplemente una contraprestación por el servicio prestado, ¿no? En la práctica, pues, este criterio de clasificación muchas veces alude, pues, a la liquidación de beneficios sociales, en la cual se incluyen las ETS, las vacaciones, las gratificaciones, ¿no? Y algunas otras remuneraciones mensuales distintas de la remuneración principal, ¿no? Este criterio podría ser utilizado, sin embargo, excluye el carácter especial de aquellas disposiciones que precisan qué es un beneficio social como tal, ¿no? Y lo vamos a ir desarrollando. Otro criterio de clasificación de beneficios sociales, pues tenemos al criterio diferenciado. Este criterio, por este criterio, se precisa pues que la remuneración normalmente ordinaria, fija y permanente, es diferente de los beneficios sociales, ¿no? Como que son pues aquellos cobros extraordinarios, ¿no? Aperiódicos, que no es una remuneración. Así pues la Constitución y las normas laborales hacen alusión a las remuneraciones y los beneficios sociales. Es decir, como lo escuchamos al inicio de la clase, el artículo 24 de la Constitución es clara, ¿no? Hace una diferenciación entre remuneración y beneficios sociales, ¿no? Por eso a veces, bueno, también a veces uno se deja llevar por la práctica, ¿no? Cuando demanda beneficios sociales, incluye en esa liquidación las remuneraciones dejadas de percibir, las remuneraciones diminutas, ¿no? Y acto seguido liquidan de manera conjunta los demás beneficios, ¿no? Gratificaciones, vacaciones, utilidades, ¿no? Sin embargo, técnicamente, la pretensión debería ser eh, cobro de remuneraciones devengadas y beneficios sociales, ¿no? Sin embargo, es una práctica, pues, eh, coloquial que se hace día a día, ¿no? Y se demanda de manera, pues, general, ¿no? Genérica, ¿no? Pago de beneficios sociales e incluyen ahí las remuneraciones diminutas o las remuneraciones devengadas, ¿no? Sin embargo, aplicando el criterio diferenciado, podemos indicar, y ya que estamos en este curso, que justamente es para ahondar nuestros conocimientos, para aclarar algunas cosas, y como somos pues profesionales de derecho, debemos hablar con propiedad, ¿no? Y con propiedad implica establecer una correcta pretensión, ¿no? Diferenciar aquello que otros colegas a veces no lo hacen, ¿no? Una cosa son las remuneraciones y otra cosa son los beneficios sociales. Entonces, aquí es de utilidad este criterio, ¿no? Sin embargo, este criterio o esta postura tranquilamente puede ser criticada porque hay beneficios sociales eh, que no son remuneraciones, ¿no? Y otras que sí la son, ¿no? Por ejemplo, la bonificación por tiempo de servicios. Ojo, la bonificación por tiempo de servicio, ¿no? Eh, sí es una remuneración. No hay que confundir la compensación por tiempo de servicios, que es un beneficio social que tiene por objeto, pues, proteger, salvaguardar al trabajador en tanto que se encuentre buscando un nuevo empleador, por así decirlo, ¿no? Es distinta la compensación por tiempo de servicios que la bonificación por tiempo de servicios. La bonificación por tiempo de servicios, como lo mencionábamos ayer, es aquella que se otorga ya sea por mandato legal o por mandato convencional, por convenios colectivos, ¿no? Cuando se pacta a unas instituciones que se recibirá una bonificación cada 5 años, al cumplir los 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? A esas bonificaciones me refiero, que sí son de carácter, pues, remunerativo, ¿no? Y ellos son
beneficios sociales, ¿no? Beneficios sociales. Eh, bueno, otro criterio que también se, se, se desarrolla, se estudia en la doctrina, es el criterio excluyente, ¿no? Toda vez que, como bien sabemos, la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobada por el Decreto Supremo 001-97-TR, precisa que la CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias del cese, ¿no? Es decir, prácticamente este sería el único beneficio social propiamente dicho, porque textualmente su ley que lo regula lo reconoce como tal, ¿no? Si vamos nosotros a la ley que regula las gratificaciones, en ni un extremo dice que es un beneficio social. Igual las utilidades, por ningún lado dice que este es un beneficio social. Entonces, la ley de compensación por tiempo de servicio sí lo dice como tal. Y aparentemente sería un beneficio social, ¿no? Si nos regimos por este criterio excluyente, ¿no? Es decir, que la propia norma lo reconoce, ¿no? Sin embargo, si nos ceñimos a qué es un beneficio social propiamente dicho, que es aquel pues, que se otorga al trabajador producto de la existencia de una contraprestación, ¿no? Eh, Como decíamos ayer, el único beneficio social propiamente dicho sería la asignación familiar y los demás serían beneficios laborales. ¿Por qué? Porque a diferencia de la asignación familiar, la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, utilidades, están condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos vinculados a la actividad del trabajador, ¿no? Por ejemplo, que cumpla con un determinado mínimo de horas, que cumpla con un determinado número de días laborados, ¿no? Y así, otros tantos requisitos, ¿no? En cambio, la asignación familiar no requiere ningún otro requisito más que se acredite que tiene carga familiar, ¿no? Entonces, si vamos a la definición técnica de qué es un beneficio social y cuál es su finalidad propiamente dicha, que es que el empleador participe del desarrollo familiar del trabajador, pues sería la asignación familiar, ¿no? Técnicamente hablando. Y lo demás, pues sería un beneficio laboral. Entonces, pues, aquí debemos precisar, además, que estos criterios, si nos damos cuenta, son excluyentes toda vez que no reconocen otros beneficios sociales que provienen de la costumbre o del contrato individual o producto de un acto unilateral del empleador, ¿no? Si bien es cierto, conocemos como beneficios sociales la asignación familiar, las gratificaciones, las utilidades, ¿no? Las vacaciones, no significa que estos sean los únicos. Hay beneficios sociales de carácter remunerativo regulados y establecidos por convenios colectivos, ¿no? Y no significa que esto no lo sea, ¿no? A ver, sí, había levantado la mano. ¿Qué tal, doctor Rey Ríos? Doctor, tengo Sí, una dígame, duda pequeña. De acuerdo a lo que usted nos sí. explica, las utilidades son denominadas beneficios sociales, beneficios laborales o son participaciones laborales. En ese sentido, para que nos aclare, porque bueno, yo soy de Marcos y un poquito que conozco lo que son utilidades. Al principio, antes, en alimentos no daban utilidades, ahora, por ejemplo, dan utilidades. Ahora, por ejemplo, Mm, en esta cuestión de la pandemia del COVID-19, la empresa pagó a los trabajadores o sus remuneraciones sin haber laborado y muchos de ellos ahora se han jubilado y entonces van a cobrar las utilidades y cobran 0,0
porque la empresa le retiene y le dice, bueno, ya te pagué, me debes tanto y te retengo. Eso es ilegal porque ya la norma ha dicho que no va a haber ninguna retención. Entonces se ha desarrollado varias demandas. Uno dice pago de utilidades toda vez que no se le pagó por descuento indebido. Otro hablan de pago de beneficios sociales e impone ahí, ¿no? Incluye lo que es las utilidades toda vez que no se le ha descontado y no se le ha pagado. He visto sentencias donde el juez laboral ha desarrollado las utilidades como un beneficio social. Pero si analizamos la ley de utilidades, habla como una participación del trabajador y no lo describe para nada como beneficios sociales. En ese sentido era mi duda, doctor. Muy bien. Gracias por la intervención. Igual todos, por favor, intervengan en cualquier momento, no hay ningún problema. Como decíamos ayer, no me gustaría hacer de esto un monólogo. Ya estamos aquí para aprender, para reforzar, para retroalimentar, ¿no? El derecho es cambiante, en fin, ¿no? Una rama y una profesión que exige estar al día en las actualizaciones, ¿no? Bueno, en teoría, si vamos a la definición de qué son los beneficios sociales, ¿ya? Que pues son aquellos percepciones percibidas por el trabajador producto de su prestación de servicios, ¿ya? Y que sean de libre disponibilidad, reconocidos ya sea por la ley o por un convenio colectivo. Si nos encaminamos en esta definición, las utilidades son un beneficio social, ¿ya? Lo que sucede es que no todas las normas que regulan estos beneficios sociales lo dicen textualmente, ¿no? La ley de utilidades no dice, este beneficio social se recibe por tal, y se calcula de esta manera. No dice. La única norma que reconoce textualmente como beneficio social es la compensación por tiempo de servicios. El artículo primero textualmente lo dice, ¿no? Este beneficio social tiene por objeto, es una contingencia ante el despido del trabajador, la única, ¿no? Pero no significa que los demás conceptos, gratificaciones, utilidades, vacaciones, asignación familiar, por el hecho que no los diga su norma, que no los reconozca el beneficio social, no significa que no lo sean. Porque si nos basamos en la definición, en el concepto de que es un beneficio social, pues nos damos cuenta que sí lo son, ¿no? Hacía ayer la distinción que la asignación familiar técnicamente sería el único beneficio social, si lo vemos desde el punto de vista, el concepto de beneficio social, como la finalidad social que debe cumplir el empleador, ¿no? Porque no requiere ningún otro requisito, no es tan exigente como los demás, no está ligado a que el trabajador cumpla un mínimo de aportaciones, un mínimo de horas, un mínimo de días trabajados, no. Basta que acredite tener una carga familiar y automáticamente se le reconoce ese derecho, ¿no? En la teoría, técnicamente sería el único como tal. Los demás serían beneficios laborales, que es diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a su comentario de si las utilidades en el 2019 me refiere que no fueron canceladas, no le entendí muy bien esa parte, disculpe, Freddy. Lo que sucede es que las utilidades, para que sean otorgadas, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es que se calcula en función a los días efectivamente laborados, ¿no? Efectivamente laborados, ¿no? Entonces, si no se cumple con ese requisito, no se podría calcular. Por eso es que se excluye, cuando te van a hacer las utilidades, te excluyen de ellos tus descansos, te excluyen tus licencias, ¿no? Esos días te lo excluyen del cálculo de las utilidades. Por ahí, no sé si he respondido tu pregunta.
O en todo caso, normal, puedes aclararla o andamos en el tema, no hay ningún problema. Ya, continuando, ¿no? Ya, ahora pues, ¿cuáles son los tipos de beneficios sociales? Como le decía, no hay una norma textual que, o un catálogo de beneficios sociales, ¿no? Inicialmente, la ley de consolidación de beneficios sociales reconocía como únicos beneficios sociales a la compensación por tiempo de servicios, a la bonificación por tiempo de servicios y al seguro de vida, ¿no? Sin embargo, ya esa norma que era del año 91, del 90, ya se ha ido ampliando porque en la práctica existen otros conceptos que percibe el trabajador y que sí son beneficios sociales, ¿no? Así pues tenemos en un primer momento la asignación familiar, ¿no? La asignación familiar pues es un pago que se realiza de manera mensual, que tiene carácter remunerativo y que recae o que incide en el cálculo de los otros beneficios laborales, ¿no? Esta ley, este beneficio social se encuentra regulado por la ley 25.129, ¿no? Y establece, pues, que se otorgará a razón del 10% de la remuneración mínima vital vigente, ¿no? A los trabajadores que tengan a cargo hijos menores de edad, ¿no? Pero, ojo, no es sobre el 10% de su remuneración básica del trabajador, ¿no? Sino en función a la remuneración mínima vital vigente, ¿no? Como bien sabemos, a partir del 1 de enero de este año, rige una nueva, rige una nueva remuneración mínima vital, ¿no? Que es 1.130, ¿no? ¿Y cuál es su requisito de este beneficio? Eh, Como decíamos, tiene naturaleza remunerativa. ¿Y cuáles son los requisitos? Muy bien. Tener carga familiar, ¿no? Hijos menores o que se encuentren estudiando, ¿no? Ese es uno de los requisitos, ¿no? Su texto único ordenado, pues, establece que se puede otorgar hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad, ¿no? Es de naturaleza, tiene el carácter de remunerativa y de naturaleza remunerativa, ¿no? Para el régimen general, están obligados todos a entregarlos, ¿no? Sin embargo, hay otros regímenes en que no, ¿no? Y otros en que sí, ¿no? Por ejemplo, en el régimen, en el sector público, el decreto legislativo 276, se preserva, se mantiene, se reconoce este beneficio social, pero adicionalmente se extiende este beneficio para los servidores de carrera y hijos mayores de edad con discapacidad, ¿no? Usualmente no lo vemos porque la gran mayoría, creo que de nosotros, litiga viendo casos de la actividad privada, ¿no? 728, ¿no? Sin embargo, en en el régimen de la actividad pública, este beneficio se extiende también a los hijos mayores con discapacidad, ¿no? Mientras que en el decreto legislativo 1057, que regula el régimen CAS, no está concebido, no está previsto, no se ha reconocido este beneficio, ¿no? Al igual que la compensación por tiempo de servicio, ¿no? En el régimen de construcción civil tampoco se contempla como tal, bajo este mismo nombre, pero sí tiene un nombre similar, ¿no? Que le denominan asignación por escolaridad. Y se entrega pues al trabajador de construcción civil que tenga uno o más hijos menores de 18 años, ¿no? Y como les decía hace un momento, ¿no? Hay regímenes en los cuales no se otorga, ¿no? Por ejemplo, en la micro y pequeña empresa. De acuerdo al texto en el coordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
productivo y crecimiento empresarial, el decreto supremo 013-2013 produce, ha excluido a las micro y pequeñas empresas de que se encuentren obligadas a otorgar este beneficio social, ¿no? Bueno, son políticas tributarias, políticas de formalización, ¿no? Así lo ha considerado el legislador, ¿no? Es preferible que tenga es preferible que sacrificar, mejor dicho, ¿no? El reconocimiento de algunos beneficios sociales a cambio de que perciban otros y que también estén en planillas, ¿no? Son por fines básicamente de formalizar, de políticas tributarias, ¿no? De formalizar a las pequeñas empresas, ¿no? Luego de ello tenemos a las gratificaciones, ¿no? Las gratificaciones, pues, que son aquellas sumas de dineros que el empleador otorga al trabajador de manera adicional a la remuneración que percibe mensualmente, ¿no? Y pues que pueden ser extraordinarias u ordinarias, ¿no? Extraordinarias son aquellas excepcionales, ¿no? Que las entrega de manera esporádica, ¿no? A título de liberalidad, como lo habíamos mencionado al día de ayer, ¿no? No son consideradas remuneración para ningún efecto, ¿no? Salvo que se acredite que se ha desnaturalizado, ¿no? Y forma parte de la remuneración. Eso sí es otra cosa, ¿no? Pero las remuneraciones ordinarias, que son otorgadas en julio y en diciembre, ¿no? ¿No? Para lo cual existe un método de cálculo, ¿no? La ley 25.139, este concepto, este beneficio social, viene del año 1989, ¿no? Recogía pues una costumbre laboral de muchas empresas, ¿no? Básicamente este concepto es un acogimiento del legislador sobre algo que ya existía, ¿no? Si nos vamos a los convenios colectivos del 80 y tanto, del 80 para atrás, muchas empresas como Entel Perú, ENAPU, ¿no? Ya regulaban este concepto de la gratificación. Entonces, lo que hizo el legislador simplemente lo legalizó y lo extendió a todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Entonces, pues tiene un mandato legal, ¿no? Su finalidad, pues, es básicamente otorgar dos gratificaciones anuales, ¿ya? Eh, a fin de, pues, de generar una retribución al trabajador en aquellos momentos festivos, ¿no? ¿No? Por causas específicas, ¿no? De ahí que se haya regulado, pues, que sea básicamente en fiestas patrias, ¿sí? Y, pues, en Navidad, ¿no? Navidad. ¿Cuáles son los requisitos para percibir las gratificaciones, ¿no? En primer lugar, formar o estar sujeto al régimen laboral de actividad privada. La diferencia de este concepto con las vacaciones, las ETS, las utilidades, es que aquí no importa cuántas horas trabaja el trabajador. Puede trabajar 3 horas, por ejemplo, ¿no? A part-time, tiempo parcial. Aquí no tiene nada que ver el mínimo de horas. No se calcula en función a la remuneración percibida. A diferencia de la CTS, donde se exige que haya un mínimo de horas trabajadas para poder percibir, ¿no? Esto es 4 horas diarias, ¿no? Este concepto de las gratificaciones no requiere eso, ¿no? Se calcula en función a la remuneración percibida. Punto. No hay otro requisito adicional, ¿no? Este, las cuales pues se abonan en la primera quincena del mes de julio y diciembre respectivamente, ¿no? Y para lo cual se tiene en cuenta la remuneración y todo concepto de carácter remunerativo que se haya percibido en el periodo de enero a junio para la gratificación de fiestas patrias y de julio a noviembre para la gratificación de Navidad, ¿no?
¿Cuáles son los requisitos para poder percibir tener derecho a este beneficio social? Pues básicamente es que el trabajador se encuentre laborando efectivamente en el mes que le corresponde, ¿no? Esto es en julio y en diciembre, ¿no? Ahora bien, puede darse el caso de que el trabajador no llegue a fiestas patrias o Navidad, que por X motivo se haya extinguido el vínculo laboral. ¿Ahí tiene derecho a percibir unas gratificaciones? Sí, pero de manera proporcional. Es lo que se conoce en la práctica como gratificaciones truncas, ¿no? Y estas, al igual que las gratificaciones completas, se calculan pues teniendo en cuenta los meses calendarios, ¿sí? Se calculan por meses calendarios. Es decir, si un trabajador ingresó a laborar el 1 de enero de este año y labora hasta el 30 de junio de este año, cumple sus meses completos, tiene derecho a su gratificación completa, ¿no? Y si ingresó a laborar el 1 de febrero, entonces se divide la gratificación entre 6 meses, ¿no? Y se multiplica por el número de meses laborados, números calendarios, 5, que sería 5, ¿no? Si uno comienza a laborar en febrero, ¿no? Sin embargo, si ingresa a laborar a mitad de un mes, por ejemplo, esos 15 días no se tomarán en cuenta, ¿no? Porque la norma, el reglamento de esta ley, de la ley 25.139, establece claramente que se calculan por meses calendarios completos, ¿sí? No de quincena a quincena, por ejemplo. Y el requisito mínimo es que haya tenido por lo menos un mes de servicio antes de la fecha de la remuneración, ¿no? Cuanto mínimo, para que pueda obtener el derecho a la gratificación trunca o proporcional. ¿Cómo se calcula? Pues se tiene en cuenta la remuneración básica mensual que percibe el trabajador, ¿sí? En la oportunidad que le corresponde el beneficio, ¿sí? Y siempre y cuando ésta sea, pues, fija, ¿no? Y si es variable, en este periodo de enero a junio o de julio a diciembre, lo que se hace es calcular una media, ¿no? El promedio, porque hay casos donde estamos frente a trabajadores de estajeros o trabajadores comisionistas, ¿no? Y entonces ellos perciben una remuneración variable. Entonces aquí, ¿cómo se hace cálculo? Lo que hacemos es sumar lo que ha percibido en los 6 meses y se divide entre 6, entonces ahí tenemos la remuneración computable, ¿no? En función al promedio percibido durante cada periodo. Se me fue por aquí, recuerdo ayer que también lo mencioné, en cuanto a la asignación familiar, existía alguna ligera controversia en el sentido de que si el trabajador, ¿cómo podría probar, ¿no? Porque algunos jueces eran un poquito legalistas y formalistas en el sentido de que le exigen de que pruebe que le puso en conocimiento al empleador, ¿no? Otros no, otros simplemente basta que él acredite que tiene carga familiar para poderle mandar este beneficio, ¿no? Ahí durante cierto tiempo hubo un poco de debate, a nivel de la Corte Suprema también, no había un criterio homologado, ¿no? Sin embargo, ya últimamente hay jurisprudencia de la Corte Suprema que establece de que basta que acredite que tiene carga familiar, ¿no? Porque exigirle al trabajador que en su oportunidad le puso conocimiento a su empleador de que tenía carga familiar pues, no se cumple con el fin intuitivo del carácter laboral del derecho, ¿no? El derecho laboral, ¿no?
Claro que esta pronunciamiento de la Corte Suprema no es de carácter vinculante, sin embargo, se ha adoptado como doctrina, ¿no? Como lineamiento. Otros, ya está. Antes de ingresar a la compensación por tiempo de servicios, que también es un beneficio social, como le decía, la ley de consolidación de beneficios sociales, lo que es el artículo 688, reconocía también, entre otros beneficios, las bonificaciones por tiempo de servicio, ¿no? Que era pues un complemento, y es todavía un complemento remunerativo que compensa aquel tiempo, aquella dedicación exclusiva que le ha dado el trabajador a determinado empleador, ¿no? Por esa lealtad de permanecer en el tiempo en un mismo empleador, ¿no? Es decir, se reconoce la antigüedad laboral que presta para una misma empresa. Esto, claro, en los casos en que se encuentra regulado mediante convenio colectivo, ¿no? En el sector público, en entidades públicas, también existe regulado, pero vía convenios colectivos, ¿no? Hay empresas también donde se encuentran regulados por convenio colectivo, y en el sector público, en el decreto legislativo 276, y algunos servidores públicos cuentan con su propia ley de especialidad que reconoce esta bonificación, ¿no? Que se otorga a los 5 años, 10, 15 años, 20, 25 años, ¿no? Como es el caso de los profesores. Pues también está reconocido como tal, ¿no? Y su forma de cálculo, bueno, la ley de conservación de beneficios sociales, lo que es el artículo 688, establecía inicialmente que comprendía el 30% de la remuneración básica mensual, ¿no? Si bien es cierto, a la fecha ya es un beneficio cerrado, ¿ya? No es menos cierto que ha persistido en algunos otros regímenes, ¿no? Como decía la 276, ¿no? Y también por convenio colectivo, ¿no? Ya casi no se demanda. ¿Por qué? Porque no es usual encontrar empresas que regulen y reconozcan este beneficio social. Si no ha sido regulado por convenio colectivo, no están obligados a otorgar, ¿no? Sin embargo, era necesario precisar este beneficio social, ¿no? Luego tenemos, ahora sí, la compensación por tiempo de servicios. La compensación por tiempo de servicios, pues, como lo indicábamos, tiene pues es un beneficio social, textualmente lo reconoce su propia ley, que se otorga al cese, ¿sí? Y para otros, algunos es considerado como una especie de remuneración diferida, ¿no? Toda vez que se otorga solo al cese, ¿no? ¿No? Es un beneficio social de previsión de las contingencias que se origina en el cese en el trabajo, ¿no? Y es lo que en otros países se conoce como seguro de desempleo, ¿no? Porque al fin de cuentas cumple ese fin, ¿no? Proteger al trabajador, darle un soporte económico en el tiempo que transita entre conseguir un nuevo puesto de trabajo. Este beneficio social es propio de los trabajadores de la actividad privada, ¿ya? En el sector público también hay, el decreto legislativo 276 también lo regula. Sin embargo, eh, muchas veces pasa de que no lo depositan semestralmente, como sí sucede en el régimen privado. Lo siempre lo otorgan ya al cese, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del régimen de los magistrados, ¿no?
igual de los fiscales. No se lo dan, no se lo depositan y por ende no genera unos intereses, como sí sucede en el régimen privado, ¿no? Ese depósito mensual, semestral, mejor dicho, que se hace en una entidad bancaria, va generando intereses, ¿no? Sin embargo, pues en el sector público no sucede eso, ¿no? Como decíamos, este beneficio social tiene ciertos requisitos, ¿no? Se otorga pues a aquellos trabajadores que cumplan cuanto menos en promedio una jornada mínima de 4 horas diarias. O también puede ser si se cumple dicho requisito de la jornada, de que la jornada semanal, eh, a veces hay casos donde dada la naturaleza del trabajo o según la política de la empresa, hay casos donde trabajan 24 por 24, por ejemplo, ¿no? No es que tenga que trabajar 6 días o 5 días a la semana, no. Este se calcula en función a las horas, ¿no? Así pues, si la jornada semanal es inferior a 5 días, pero si cumple el trabajador el requisito de laborar mínimo 4 horas diarias o 20 horas a la semana, le corresponde este derecho, ¿no? Este beneficio social. Los otros regímenes también lo perciben, los de la construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar, también lo perciben, pero pues se rigen por sus propias normas, ¿no? Otro requisito para percibir este beneficio es que el trabajador debe tener por lo menos mínimo un mes de prestación de servicios, ¿sí? Un mes de prestación de servicios. Ahora, hay otros regímenes que no lo contemplan, ¿no? Por ejemplo, como decíamos hace un rato, en el decreto ejecutivo 1057, el régimen CAS, no está previsto para ellos este concepto, ¿no? Igual forma, en cuanto a la micro y pequeña empresa, ellos sí lo perciben, pero a razón de 15 remuneraciones diarias por año de trabajo, ¿no? Con un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Por qué? Porque estamos frente, pues, a pequeños empleadores, ¿no? Por lo que el coste laboral no se le puede recargar tanto, no ahogaríamos a esto, ¿no? Entonces el legislador pues ha previsto de que para estos casos hay ciertas excepciones y se les reduce el pago de estos beneficios por parte del empleador. Si no, lo castigaríamos y en vez de fomentar la formalidad, eh, se produciría lo contrario, ¿no? La informalidad, ¿no? Justamente el tema de la formalidad en nuestro país, ¿por qué es tan poca, es tan baja? Porque los costos laborales son muy altos. Como decíamos ayer, por cada sol que se le otorga al trabajador, en costos laborales, el empleador está pagando 1,44 hasta 1,50. Entonces es alto en comparación de otros países de la región, ¿no? O México, Chile, ¿no? Lo cual los hacen más competitivos que nosotros. Unos dirán, no, pero que es una injusticia. Pero ya es un debate, pues, un análisis económico del derecho, tanto laboral como empresarial, que ya le corresponde ser los políticos, ¿no? Hay muchos colegas, recuerdo en los debates universitarios, ¿no? Que habían unos compañeros estudiantes que tenían Ya. una afinidad, bueno, un tema aparte, así chiquitito, ¿no? En nuestro país, aunque no lo crean, los costos laborales son
son altos, ¿no? Lo cual nos resta competitividad, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que busca el empresario es ganar, ¿no? Y entonces se va donde los costos laborales sean más bajos, ¿no? Desgraciadamente es así. Los empresarios no son benefactores sociales, ¿no? Ya le corresponde al Estado, mediante los entes reguladores, establecer las políticas correspondientes y ver que se apliquen y cumplan las normas laborales, ¿no? Bueno, es parte de ya de una política de Estado, ¿no? Las utilidades tienen un reconocimiento constitucional. El artículo 29 de la Constitución establece pues que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, ¿no? ¿Tiene requisitos? Claro que sí, para su otorgamiento, su cálculo, ¿no? Uno de los más trascendentes y que a veces no nos damos cuenta, porque se ve en la práctica, he tenido la oportunidad de ver casos donde demandan utilidades y la empresa no supera de 20 trabajadores, ¿no? No supera de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es que la empresa mínimo tenga 20 trabajadores. Y también se ve, pues, ¿no? Que los empleadores a veces no tienen, no lo tienen a todos los trabajadores en planilla, pero en la realidad sí tiene más de 20. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los centros educativos particulares, ¿no? Que en planillas solamente tienen 5, 6, 7, no tienen, y se calculan y se cuidan de no superar su planilla de los 20 trabajadores, ¿no? Sin embargo, tienen más de 20. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder percibir este derecho, ¿no? Ahí ya es un tema de estrategia laboral que les corresponde pues a ustedes, los colegas, ¿no? Para empezar, ¿no? Se comenzaría por una especie de visita inopinada, ¿no? O sea, promover una inspección o visita inopinada de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Y ahí, pues, en el acto se constata, se deja por constancia cuántos trabajadores hay en ese momento, ¿no? Y que fácilmente pueden superar los 20, ¿no? Entonces, cuando llevamos ya esta medio de prueba, o también cuando llevamos la relación de trabajadores que a veces lo tienen en el área de personal, porque ven el tema de pagos, ¿no? No lo tienen en planilla, pero sí lo tienen ahí en un formato aparte, ¿no? Si pudieran agenciarse ese tipo de pruebas, tranquilamente pueden hacerlo llegar conjuntamente con su demanda, ¿no? Y solicitar que se aplique, pues, el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Porque el empleador podrá decir, no, no tengo más de 20 trabajadores, ¿no? Y se puede probar extrayendo las planillas de la SUNAT, ¿no? Pero, como bien sabemos, pues, el principio de primacía de realidad prima los hechos sobre los documentos, ¿no? Si logramos probar de esa manera, pues bien podemos lograr que sus patrocinados puedan acceder a este derecho, ¿no? Ahora, otro problema, ya así aquí haciendo un conversatorio y trayendo al comentario lo que usualmente se ve en la práctica, es que, es que hay veces no hay cómo probar cuánto ganaron todos los trabajadores o los demás trabajadores, ¿no? Porque la forma de cálculo de este beneficio así lo exige, ¿no? Así lo exige, ¿no? Por acá tenía su hojita de cálculo. A ver. Mira, acá lo tengo. Ujú. Ya. Entonces, pues, ya es un tema de estrategia, ¿no? De estrategia
que cada uno pueda adoptar, ¿no? A ver, por acá lo tengo, el cálculo. Ya, entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo distribuimos las utilidades, no? Eh, Se hace mediante dos fórmulas, ¿no? Primero, pues para calcular las utilidades de la renta neta que haya obtenido el empleador, un 50% se obtiene dividiendo, pues, valga la redundancia, el 50% de utilidades, ¿ya? Entre la suma de los días efectivamente elaborados por todos los trabajadores de la empresa en el año y el resultado se multiplica por el número de días laborados por cada trabajador durante el ejercicio, ¿no? ¿No? Y en caso, pues, de que los trabajadores cumplan la jornada ordinaria en la empresa, se considera días laborados. Los días real y efectivamente trabajados, ¿no? Se incluyen estos los días que por excepción se entienden como trabajados, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que por mandato legal eh, se entiende como remunerado, por ejemplo, los feriados establecidos por ley, ¿no? No los feriados largos, eso que se establecen por el decreto supremo, ¿no? No los feriados establecidos por ley o reconocidos por ley, ¿no? Por eso es que muchas veces uno se sorprende cuando en las utilidades nos dan un poco menos de lo que nosotros consideramos. Lo que sucede es que no nos dimos cuenta que, qué sé yo, estuvimos con descanso por enfermedad, licencias, ¿no? Y como quiera que las utilidades se otorgan por el hecho de que el trabajador haya participado en su generación, obviamente que estando enfermo o estando de descanso, no ha participado en esa generación de la rentabilidad de la empresa, ¿no? De allí que es muy importante que tengamos en cuenta siempre este punto, ¿no? Por eso que es un poco difícil también saber cuánto laboraron los demás trabajadores, porque la forma de cálculo así lo establece, ¿no? Así lo establece. Y la otra forma de cálculo que complementa a este beneficio, o mejor dicho, para otorgarlo, es que se obtiene de dividir el 50% de las utilidades, ¿ya? Entre la suma total de las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores de la empresa en ese año, ¿no? O en el periodo a liquidar, ¿no? Y se multiplica por el total de las remuneraciones que haya percibido el trabajador. Por eso es que es un beneficio social que tiene relación directa con la actividad, con el servicio que presta el trabajador, ¿no? Por algo se reconoce, pues, en la Constitución, ¿no? Su participación en las utilidades, ¿no? Porque el trabajador ha propiciado a que se genere. Eh, en el sector público no se reconoce, pues, las utilidades, ¿no? No es aplicable. En el sector de construcción civil sí se reconoce a razón de un 3% de sus remuneraciones que perciba y se abona en la última semana de cada mes, ¿no? En las micro y pequeñas empresas, pues no se reconoce para empresas que tengan menos de 20 trabajadores, ¿no? Menos de 20 trabajadores, ¿no? ¿Hay empresas que no están obligadas a repartir utilidades? Sí, sí, hay empresas que no están obligadas, por ejemplo, las cooperativas, las empresas autogestionarias, estas que se dan pues en las comunidades, donde participan todos los comuneros, que se reparten los roles. Si bien es cierto, todos eh, participan y producen o generan una rentabilidad, eh, por su naturaleza de esta persona jurídica, este tipo de empresas autogestionarias, no. La propia ley las excluye, ¿no? Las sociedades civiles también, ¿no? Y las empresas, pues, que no excedan de 20 trabajadores.
¿Hay un porcentaje? Sí. No todas las empresas están obligadas a distribuir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para las empresas del rubro pesquero se distribuye a razón del 10% de sus utilidades netas, ¿no? Ah, de igual forma para las telecomunicaciones y las industriales, ¿no? Las mineras, pues ellas se distribuyen a razón del 8% de sus utilidades, ¿no? De igual forma, las empresas dedicadas al comercio y restaurantes, ¿no? Y las demás actividades a razón del 25%. 25%, ¿no? ¿Hay utilidades proporcionales? También puede ser proporcional en función a los días laborados, efectivamente laborados, ¿no? Cuando no han cumplido con la jornada eh, mínima, ¿no?, que establece la ley, aquellos trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a un descanso médico debidamente acreditado al amparo y bajo algunos parámetros de la norma de seguridad social en el trabajo, sí pueden ser considerados, ¿no? Sí podrían ser considerados. ¿En qué momento se otorgan las utilidades? Pues de acuerdo a nuestra normatividad vigente, se paga dentro de un plazo máximo de 30 días después de que la empresa ha cumplido con la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Por lo general, suele darse en el mes de marzo, ¿no? Y a partir de la quincena, básicamente, ¿no? Quincena de marzo. Luego tenemos otro beneficio social, el seguro de vida. El seguro de vida, ¿no? El seguro de vida, pues, inicialmente fue regulado por la Ley de Conciliación de Beneficios Sociales, el decreto lectivo 688. 688. Mm. Sin embargo, esta ley inicialmente establecía de que recién a partir del cuarto año de prestación efectiva de servicios, el empleador estaba obligado a contratar un seguro de vida para su trabajador. Sin embargo, a partir del año 2019, con la adopción del decreto de urgencia 044-2019 y su modificación, el decreto supremo 009-2020 TR, se ha establecido pues de que el empleador está obligado a contratar este seguro desde el inicio de la relación laboral, ¿no? Y tiene por objeto pues compensar la muerte o invalidez total y permanente del trabajador, ¿no? ¿Quién paga este seguro? Lo paga el empleador. Lo cual no excluye que el trabajador pueda optar otros seguros de vida de carácter voluntario y que se lo descuenten en su boleta. El hecho de que el trabajador adopte un seguro de vida no significa que el empleador, pues, se le exonere de esto, ¿no? O que puede hacer caso. Por ejemplo, en nuestro caso, en el Poder Judicial, nosotros por voluntad propia tenemos un seguro de vida, ¿no?, que lo pago yo, ¿no? Distinto es el que tiene que pagarlo el empleador. Eh, ¿Cuál es cómo se calcula este seguro de vida? También hay criterios, se debe tener en cuenta la remuneración asegurable, ¿no? ¿Qué entendemos por la remuneración asegurable? Pues aquellos conceptos de carácter remunerativo, ¿no?, que debe efectuarlo o debe cancelarlo el empleador, ¿no? Según el artículo 9 del decreto legislativo 688, inicialmente, pues, las remuneraciones asegurables para el pago del capital o póliza estaban constituidas por aquellas figuras, aquellos conceptos que figuran en los libros de planillas y boletas de pago.
percibidas mensualmente por el trabajador, ¿no? En concreto, aquellos conceptos de carácter remunerativo y libre disponibilidad, ¿no? De lo que ya hemos hablado más antes, ¿no? Y pues se excluye para este concepto, para el cálculo de este beneficio, eh, las prohibiciones establecidas por el artículo 19 y 20 del decreto 650, ¿no? La compensación por tiempo de servicios, la ley de compensación por tiempo de servicio establece qué conceptos no son de carácter remunerativo, como señalábamos ayer, ¿no? El tema de la movilidad, de la alimentación, ¿no? Y conceptos que no son de libre disponibilidad o las gratificaciones voluntarias dadas por el empleador, ¿no? Y en caso, pues, de que estemos frente a trabajadores remunerados mediante comisión o destajo, se tomará en cuenta el promedio de las gratificaciones percibidas en los 3 últimos meses, ¿no? He visto, y le traigo a colación, no es broma, he visto casos donde, estando el trabajador en vida, eh, demandan el seguro de vida, ¿sí? Textualmente demandan el seguro de vida. El seguro de vida es un beneficio que se otorga a la muerte, ¿no? En todo caso, lo que se debería demandar es que el empleador cumpla con pagar la póliza entre la aseguradora correspondiente, que es otra cosa, ¿no? Y hasta cálculos, he visto que hacen sus cálculos de ese seguro, ¿no? Para percibirlo. Ojo, este seguro no se percibe al cese. No, 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 el trabajador no percibe nada por este seguro. La única condición para que lo perciba es su fallecimiento o que, pues, que haya sufrido una invalidez total o permanente. Solo ante esas circunstancias tiene derecho a percibirlo, ¿no? El cese de la relación laboral no lo habilita a percibir este derecho, ¿no? Lo tienen, pues, los trabajadores del régimen general, y ahora también por las normativas de seguridad social en el trabajo, también lo perciben, y con mucha más razón, los trabajadores de otros regímenes, ¿no? Régimen minero, regímenes expuestos, ¿no? Régimen pesquero. Otro beneficio, bueno, ni tan beneficio social que digamos, algunos lo consideran como tal, que son las vacaciones. Pero las vacaciones tienen su propia ley que los regula y que son los descansos remunerados, ¿no? Son los descansos remunerados. Y su objeto no tiene nada que ver con un carácter social, sino con un carácter de recuperación del trabajador que se ha desgastado al brindar sus servicios durante un determinado periodo, que es un año. Es un derecho que tiene el trabajador, pues, para suspender la prestación de sus servicios durante un periodo, ¿ya? Sin que pierda la remuneración habitual que percibe, ¿no? Lo que en la boleta se refleja como pago de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, es un derecho, es un beneficio social, es una contraprestación, es un derecho irrenunciable, sí, es un derecho irrenunciable, pero puede ser de libre disponibilidad del trabajador, es decir, el trabajador puede disponer de él como se dé la gana, puede pactar con su empleador a que éste le compre el total de las vacaciones, los 30 días. No, solamente puede negociar hasta 15 días, ¿no? Hasta 15 días de este derecho. ¿Qué implica? ¿Qué implica el descanso vacacional, no? Implica, pues, que tenga derecho a un descanso de 30 días calendarios de descanso físico, ¿no? Por cada año completo de servicio.
siempre que haya cumplido el requisito del récord vacacional, ¿no? Sin embargo, hay algunos regímenes que se les reconoce un poco menos, ¿no? Por ejemplo, el decreto supremo 013-2013 establece pues que en los regímenes de la micro y pequeña empresa, las REMIPE, solo tendrán derecho a 15 días de vacación, ¿no? Solo tienen a este derecho, ¿no? 15 días de vacaciones. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula, no? El cálculo de este concepto es mediante lo que denominamos el récord vacacional, ¿no? Que se utiliza para determinar si a una persona le corresponde gozar del derecho de vacaciones, ¿no? Y se encuentra condicionado pues a que éste elabore un año calendario de servicios, ¿no? Con una jornada mínima de 4 horas diarias o en promedio, ¿no? Igual que la CTS, ¿no? Si no cumpliera con dicha jornada mínima, tendrá igual derecho a las vacaciones, pero en forma proporcional. Bueno, ojo, es distinto a las vacaciones truncas, donde el trabajador cumple con sus 4 horas diarias, normal, está laborando de manera regular y al octavo mes es despedido, por ejemplo, ¿no? A él le corresponden sus vacaciones truncas por el periodo que ha laborado, ¿no? Pero distinto es la vacación es proporcional por laborar menos horas de lo que dice la ley. Son dos cosas diferentes, ¿no? En resumidas cuentas, ¿cuál es el objeto social de los beneficios sociales? Es generar pues un bienestar social al trabajador y su familia, ¿no? Eh, a manera de conclusión, podemos hacer un comparativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gratificación. La gratificación, pues, es un beneficio que se otorga eh, en fiestas patrias y Navidad. El requisito es que haya elaborado cuanto mínimo un mes calendario, que se encuentre elaborando en el periodo que le corresponde, esto es en julio y en diciembre, ¿no? Eh, la cuantía se calcula en función a las remuneraciones percibidas durante el periodo a liquidar, ¿no? Las remuneraciones percibidas de carácter remunerativo, ¿no? Ya sea mensual o también tratándose de remuneraciones variables, un promedio de estas, ¿no? Eh, las gratificaciones, ¿sirve de cálculo para las utilidades? Sí, sí sirve de cálculo para las utilidades. Se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque son conceptos remunerativos que él ha percibido el trabajador durante el periodo, ¿no? Las gratificaciones, ¿sirve de cálculo para la CTS? También, a razón de un dosavo, ¿no? De un dosavo, eh, de un sexto, mejor dicho, para la gratificación de julio y diciembre, ¿no? Eh, mm, ¿Están sujetas a impuesto a la renta? También están sujetos a impuesto a la renta, ¿no? Lo otro, la asignación familiar, es un beneficio social complementario, ¿no? Por la carga familiar que tiene el trabajador, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos principales? Siempre y cuando la remuneración no haya sido establecida por convenio colectivo, le corresponde. A todo trabajador del régimen general le corresponde percibir este concepto
en la medida que sus remuneraciones no hayan sido establecidas por convenio colectivo. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo, dada la forma y naturaleza de negociación, el legislador y la doctrina también entiende que tienen un mayor margen de negociación, ¿no? Con mayor beneficios, ¿no? Para poder establecer sus remuneraciones, ¿no? Eh, ¿A quiénes se le otorga? Pues a aquellos hijos menores de edad o estudiantes de 24 años, y tratándose en el régimen de actividad pública, también se le extiende a a aquellos hijos que tienen alguna discapacidad, ¿no? ¿Cuándo se otorga? De manera mensual, asciende al 10% de la remuneración mínima vital, eso sí, independientemente del número de hijos, ¿no? Es decir, no es un monto que se vaya a incrementar por cantidad de hijos, no. Da lo mismo que tenga uno, que tenga cinco, equivale solamente al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Sirve de base de cálculo? Sí, sí. Se toma en cuenta para la gratificación, se toma en cuenta también para las utilidades, para el seguro de vida y para la CTS, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Está sujeto a impuesto a la renta? También. Como forma parte, como es de carácter remunerativo, se consolida todo y en la medida que supere el mínimo que establece la entidad tributaria, paga su impuesto a la renta, ¿no? Lo otro, la bonificación por servicios, pues tiene una naturaleza de carácter suplementario, ¿no? Por antigüedad, ¿no? Como decíamos, ya este es un beneficio ya excluido, no están obligados a pagarlos actualmente los empleadores del régimen de actividad privada, salvo que haya sido establecida por convenio colectivo, ¿no? Que aún es vigente en algunas empresas, ¿no? O también en algunas entidades públicas, ¿no? En algunas entidades públicas. Las utilidades tienen una naturaleza de suplementaria, ¿no? Suplementaria es una remuneración que se le otorga al trabajador de carácter remunerativo y disponibilidad por haber contribuido en generar una rentabilidad a favor de su empleador, ¿no? Eh, Están excluidos, como ya decimos, algunos tipos de empresas. El requisito más trascendental es, y debemos tener siempre en cuenta, es que la empresa mínimo tenga que tener 20 trabajadores, ¿no? 20 trabajadores, ¿no? Se paga de manera anual, ¿no? Y oscila entre el 5 y el 10% de la renta antes del impuesto, ¿no? Dependiendo de la naturaleza o la actividad empresarial, ¿no? Y por lo general, pues se paga la quincena de marzo. Que se tome en cuenta para el cálculo de este beneficio todas las remuneraciones, ¿no? Que cumplan el requisito de carácter remunerativo, ¿no? ¿También está sujeto al impuesto a la renta? Claro que sí, sí está sujeto al impuesto a la renta, ¿no? El seguro de vida, pues tiene una naturaleza de protección familiar. En el fondo es eso, ¿no? Porque cuando fallece, ¿a quién le entregan ese seguro de vida? A sus descendientes o a sus descendientes, pues, ¿no? O a quien haya consignado como su dependiente, el trabajador, ¿no? Eh, Antes se exigía que mínimo tenga 4 años de prestación de servicios, ahora ya no, desde 2019, es desde el día siguiente de iniciada la relación laboral, dice la ley, que el empleador está obligado pues a otorgar, ¿no? Cuando se otorga? Se otorga al fallecimiento o cuando se haya producido una invalidez total o permanente, ¿no?
¿Está sujeto al impuesto a la renta? No, como también algunas indemnizaciones no están sujetos a impuestos a la renta, ¿no? La CTS, ¿no? Como ya habíamos indicado, cumple los roles de un seguro ante el desempleo, ¿no? Como se conoce en otros países, ¿no? El requisito mínimo es que se haya elaborado cuanto menos 4 horas diarias, mínimo un mes, ¿no? Y se otorga solamente al CES, ¿no? La CTS, como bien sabemos, tiene una naturaleza intangible, ¿no? Sin embargo, sí puede ser afectada para fines de carácter alimentario, ¿no? Sí puede ser afectada, ¿no? Eh, Se abona por semestres, en los meses de mayo y noviembre, las quincenas de mayo y noviembre respectivamente. ¿Esto para qué? ¿O por qué se ha elegido estos meses, no? Para aliviar la carga laboral que implica, ¿no?, a los empleadores, ¿no? Porque sabemos que en julio y en diciembre abonan una determinada cantidad, ¿no? Entonces, para no hacerle tanta carga al empleador, se ha establecido que sea en estos meses donde se abone este concepto, ¿no? Eh, ¿Cómo se calcula? Como ya indicábamos, por semestres, y se toma en cuenta la remuneración computable con las excepciones que el artículo 19 y 20 de la ley por compensación por tiempo de servicios la excluye, ¿no? Lo que es el artículo 650 y su reglamento, ¿no? Eh, ¿Está sujeto a impuesto a la renta? No, no paga impuesto a la renta, ¿no? No paga impuesto a la renta. Entonces, amigos, estos serían, en resumidas cuentas, los beneficios sociales, lo cual no significa que sean los únicos. Como les decía al inicio de la clase, existen otros beneficios sociales reconocidos por convenio colectivo, por costumbre, ¿no?, que son otorgados al trabajador, ¿no?, o a los trabajadores, y que bien pueden ser demandados. Sí le escuchamos, sí le escuchamos. Sí, doctor, una consulta. Cuando se refiere usted a seguro de vida por invalidez permanente, exactamente ¿a qué se refiere, doctor? Quisiera que por favor me dé un poquito más de información referente Ya, a ese, por favor. ya, listo, listo, listo. El seguro de vida inicialmente fue regulado por el decreto legislativo 688. Ya a partir del año 2019 se le hizo algunas modificaciones mediante el decreto de urgencia 044-2019 y 09-2020 TR. Básicamente, ¿qué establece estas normas? Que todo trabajador, desde el inicio de su relación laboral, tiene derecho a contar con un seguro de vida, ya sea para casos de muerte o por invalidez total y permanente. Ojo, ¿por qué total y permanente? Porque el trabajador ya deja de tener las condiciones para prestar sus servicios ante el empleador, ¿no? Ante ello, le cubre este seguro. Si la invalidez fuese parcial y temporal, para ello está el otro seguro, ¿no? Es salud, o la empresa privada prestadora de servicios de salud, ¿no?, que algunas entidades toman, ¿no? Es, es por eso que tenemos que diferenciar cuándo se activa este seguro. Es una protección, ¿no?, ante la muerte del trabajador, o cuando éste, pues, ha sufrido una invalidez total y permanente, ¿no? No se da el caso, pues, por ejemplo, cuando ha tenido una invalidez parcial, temporal,
¿no? ¿Por qué? Porque el legislador ha entendido que tratándose de una invalidez temporal, superado el inconveniente de salud, puede volver a prestar sus servicios, ¿no? Y durante ello, quien le da una subvención, en esos casos, bueno, bien sabemos, ¿no?, que los primeros 20 días del descanso por salud los paga el empleador. Luego de ello, ya los paga salud, ¿no? Los paga salud mediante subvenciones. Entonces, cuando se trata de invalidez temporal y parcial, quien lo asume es la entidad prestadora de salud, ¿no?, durante el tiempo que dure dicha contingencia. Sin embargo, cuando ya es definitiva y por ende se expide un certificado de incapacidad para laborar, ya asume o se hace efectivo este seguro de vida, ¿no? Seguro de vida. Doctor, en cuanto a las utilidades, quisiera que también me dé ahí un poquito más de información. Mire, yo tengo un amigo que es vigilante. Ya. Ahora días lo encontré y me dice que a él los últimos 3 años, porque él ya tiene como 10 años trabajando de vigilante, no le han dado absolutamente ni un sol, y los primeros años dice que lo han hecho firmar unas boletas por $1.50 de sus utilidades, y le han dado su $1.50. Dígame, las utilidades, ¿de acuerdo a qué van, doctor, las utilidades? Ya. Las utilidades Gracias. es un derecho que se paga por aquella contribución, ese aporte que hace el trabajador en que la empresa genera alguna rentabilidad. Entonces, este beneficio se calcula sobre aquella renta obtenida por la empresa hasta antes de declarar, hacer sus declaraciones juradas de rentas, ¿no? Y para determinarlo, se tiene en consideración 2 aspectos. Un primer aspecto, es decir, el 50% de lo que le va a corresponder, se calcula en función al total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores y se divide entre el total de las horas trabajadas por el trabajador en caso en particular. De esta manera se obtiene un factor y este se multiplica, pues, supongamos, ¿no? Supongamos que la empresa obtuvo, 1 millón de utilidades. 1 millón de utilidades. Entonces, el 50% de esto, el 10% de esto, según la actividad a la cual se dedique esta empresa, supongamos el 10%, ¿ya? Hacemos más fácil. El 10% de esto se va a repartir entre todos los trabajadores. El 10% de 1 millón son 100.000 soles. Ya. De estos 100.000 soles, la mitad, o sea, el 50%, 50.000, se multiplica por el total de horas trabajadas por todos los trabajadores de la empresa y divididas entre el total de horas trabajadas por el caso en particular, por su amigo. Entonces, una vez que se obtiene este factor, se multiplica por los 50.000 y ahí le saldrá una primera parte de lo que le va a corresponder. La otra parte, los otros 50.000, se va a multiplicar por el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores entre las remuneraciones generadas por su amigo, ¿no? Y así se obtiene una forma de cálculo. Entonces se suman estas 2 partes y se obtiene las utilidades que le corresponderían. Por eso es que las utilidades es un beneficio directamente proporcional al servicio prestado. Es decir, si su compañero de trabajo en ese periodo, en ese año, faltó, estuvo en licencia un mes,
estuvo de, qué sé yo, enfermo unos días, unos meses, un tiempo, todo eso se descuenta, todo se cuenta. Por eso que en muchos casos les toca una pequeña parte, ¿no? Y ojo, que no es el único, habría que ver cuántos trabajadores son. Entonces, del millón que obtuvo la empresa, solamente se va a distribuir 100.000, y de estos 100.000, imagínense, distribuirlo entre 100 trabajadores, cada uno que gana más o menos, cada uno que contribuyó con más o menos horas, puede darse el caso donde a algunos pues les corresponda una parte diminuta, ¿no? Y otros que por su propio cargo, gerentes, supervisores que ganan más, obviamente les va a corresponder un poco más, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, uno, para tener una idea cuánto nos va a corresponder, uno, cuánto percibió, cuánto generó la empresa. Dos, qué tipo de empresa es, porque en función a eso se debe aplicar el 10%, 8%, 5%, ¿no? De tres, cuántos trabajadores son. Y otro, cuánto aportó o cuánto generó su colega en ese año, ¿no? Y en función a esos cuatro aspectos, uno ya se va dando cuenta cuánto más o menos le podría corresponder. ¿Y por qué es importante diferenciar esto? Porque al momento en que uno hace su propuesta de cálculo de beneficios sociales, a veces, pues, muchas veces hay colegas que no son sinceros y le generan una falsa expectativa al patrocinado, ¿no? Le dicen, bueno, tú tenías un sueldo de 2.500 soles, esto lo multiplicamos 2.500 por cada año y por 10 años tienes derecho a, no sé, 25.000 soles o más, ¿no? Pero no se calcula necesariamente así, ¿no? ¿No? A veces, lo más complicado, y es lo que más pasa, lo más complicado es saber ciertos datos. El universo de horas trabajadas por los demás trabajadores. El universo de las remuneraciones percibidas por los demás trabajadores. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, muchas veces para unos sirve también esto, por ejemplo, es un consejo, ¿no? Para hacer más viable las negociaciones, la conciliación con el empleador, a veces es preferible ceder en algunos puntos y ganar en otros, ¿no? Entonces ahí, en un momento de conciliación uno puede proponer, ¿no? Ya, renuncio a las utilidades y acepto esto. O en todo caso, renuncio al monto que percibí y que se liquide en función a la remuneración mínima vital, ¿no? Y que me den una remuneración mínima vital por año, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto permite hacer más digerible la negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces por unos soles más, es cierto, ¿no? Por derecho te corresponde que te den, qué sé yo, 5.000 soles más, ¿no? Pero por 5.000 soles más te vas a ir hasta la sala, hasta la Suprema, porque a veces eso hace la empresa, y te gastas 2, 3 años, o 4 hasta que lo ejecutes. Entonces, si somos un poco más sinceros y prácticos con nuestros patrocinados, le podemos dar estas opciones, ¿no? Entonces, es preferible renunciar a este poquito más que por ley te correspondería, pero ya lo tienes ahora, ¿no? Entonces, son estrategias que uno debe de manejar, ¿no? Tienen en cuenta para ello cómo se calculan las utilidades, ¿no? Sí, Sí, Carmen. doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta, es la siguiente. Yo trabajé el año pasado en una empresa X y la empresa venía realizando sus servicios a nombre de una razón social, que es la con la que yo Ujú. me inicié hace como que 14 años. Sin embargo, en el último año me di cuenta de que los dueños, los dos gerentes, era una pequeña empresa nada más, pero habían dividido la empresa subdividido en varios grupos pequeños, no sé, pues XXAC, LL Isaac, pero en realidad nosotros, todos los trabajadores,
pertenecíamos a la misma empresa. Lo único que había cambiado era las razones sociales a las que ahora nosotros pertenecíamos. Y no sé si esto guarda relación con el hecho de que las razones sociales que se disgregaron después agrupaban a trabajadores que recibían sus beneficios a medias. Entonces, yo me quedé siempre con esa duda, porque los compañeros que ingresaron después de determinado año, es decir, el año pasado, 2020, a partir del 2024 creo, sí, empezaron a entrar con los beneficios a medias, a comparación de de los otros, incluyéndome yo, que teníamos los beneficios completos, no 30 días de vacaciones, CTS y etc. Pero ellos, los compañeros que vinieron después, tenían todo a medias y pertenecían a esas nuevas razones sociales que habían creado mis dos gerentes. Entonces quería saber o sea, a qué obedecía eso. ¿Es por un tema tributario que les permite agrupar así? Me dices tú que la empresa se fraccionó. Sí, se fraccionó. Ya, listo. Ya. Lo que sucede es que hay una ley, ahorita no tengo la mano cuál es exactamente, la ley de fusión y escisión empresarial, que ¿Ya? permite a las empresas escindirse en partes, también fusionarse, ¿no? Y convenientemente, a veces, algunas, pues, se escinden, es decir, retiran una parte de su área productiva y crean otra empresa, o la ceden a otra empresa, ¿no? La ceden a otra empresa. Por ejemplo, ¿no? Si no más tengo entendido, esto pasó con Soyuz y Perubús, ¿no? Se escindieron y Soyuz quedó relegado y a Soyuz le endosaron solamente todas las obligaciones para que sea esta quien asuma. Igual en Pisco también, una empresa cotonificio, Cotonsul creo que es. También hicieron esta jugada de, ¿cómo se llama? De escindirse y quedarse solamente con toda la carga, el área productiva y a la otra empresa enviarle todas las obligaciones y deudas, ¿no? Pero para eso está el cuestionamiento que pueden hacer los trabajadores, ¿no? Porque no olvidemos que de acuerdo al decreto ejecutivo 856, ya, los créditos laborales, ya, tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o el empleador, ¿no? Y dice, los bienes de este se encuentran afectos al pago del íntegro de los créditos laborales adeudados. La preferencia o prioridad, ¿ya?, se ejerce con carácter persecutorio de los bienes del negocio en los siguientes casos, ¿no? Cuando el empleador ha sido declarado insolvente y como consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa, ¿ya? La acción alcanza la transferencia de sus activos fijos o de negocios, ¿no? En los casos de extinción de las relaciones laborales, ¿no?, e incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude de la ley, ¿no? Es decir, cuando se comprueba que el empleador injustificadamente disminuyó o distorsiona su producción para originar el cierre del centro de trabajo, ¿no? Entonces, por este decreto legislativo se reconoce el carácter persecutor de los créditos laborales. Y por más que un empleador escinda su patrimonio o cambie de razón social o que transfiera esta razón social, la transfiera a una nueva empresa, a nuevas accionistas, el carácter persecutor del crédito laboral hace que se pueda perseguir a cualquiera de ellos, que se puede demandar al último empleador, y es lo que sucede en la práctica, ¿no? Entonces, si tus compañeros tienen alguna controversia en el tema de que se les ha reducido indebidamente, tratándose de derechos ganados, y si no ha habido una renuncia o un acuerdo individual con cada uno de ellos,
para que se le reduzca sus remuneraciones o beneficios sociales, Ajá. eso no puede hacer la empresa. Ellos Allá, tranquilamente pueden justo demandar, ahí es ya donde sea radica la duda. pueden Porque, demandar ya sea en vía de cese de hostilidad, ¿ya? ajá. O en todo caso de frente un reintegro de beneficios sociales y remuneraciones. Ya, doctor, pero ¿sabe qué pasa? Que lo que yo creo entender que hizo la empresa fue lo siguiente. Primero creó, o como usted dice, fraccionó la razón primigenia, la razón social primigenia, para después crear o fraccionar las razones sociales que vinieron después. Y una vez creada, recién empezó a hacer la contratación de personal, pero bajo esas nuevas condiciones con la que le comento, 15 días de vacaciones, 15 días CTS, pero primero me parece que lo que hicieron fue fraccionar, no le rebajaron los derechos a nadie, sino que ya los que entraban en esa nueva camada de compañeros, ya entraban desde un inicio con esa modalidad de sus contratos. Ya. Lo que puede haber pasado también es que la empresa haya creado una microempresa, como Ya. estábamos desarrollando en el haya creado una microempresa y hay en las microempresas, pues algunas no están obligadas a cancelar el total del beneficio social, ¿no? Solamente reconocen 15 días de vacaciones, y gratificaciones también, la mitad, ¿no? Entonces, habría que ver si ese ha sido el caso. Ahora, la otra posibilidad que se puede hacer es verificar, uno, si todas las empresas están vigentes, ¿ya? O aún cuando no estén vigentes, lo que se podría desarrollar es la tesis de la vinculación económica, o grupos empresariales, que se utiliza para crear una obligación solidaria. Es decir, muy bien, el conglomerado empresarial inicialmente tenía esta empresa grande y lo que hizo fue dividirla en empresas pequeñitas, pero Ujú. en el fondo corresponden a un mismo grupo empresarial. A eso se le llama vinculación económica, que está regulado, que se utiliza tanto en el régimen tributario para imponer obligaciones tributarias, como también se utiliza para el régimen laboral, ¿no? ¿Y cómo se determina? Cuando uno corrobora que existe identidad de accionistas, por ejemplo, ¿no? En la misma empresa grande hay un igual número o cierto porcentaje de número que también participan en la empresa pequeña. Cuando la empresa grande está vinculada entre gerentes, comparte el mismo gerente, ¿no? Entonces, hay criterios que se utilizan para determinar la vinculación económica. Y mediante ya no solamente demandas a la empresa pequeñita que crea, a todos, ¿no? Y de manera tal Bien. que puedas cobrar tus créditos laborales diminutos, ¿no?